primero que nada al INJU y a través de Eugenia, a todo el equipo del INJU y a través de Lucía y de Fernanda, todo el equipo de Ni Silencio ni Tabú. En efecto, yo creo que se está haciendo una gran apuesta en estos dispositivos y esperemos que esa apuesta nos permita ganar algunas cuestiones que tienen que ver con ser mejores en el tratamiento de la salud mental de adolescentes y para mí es un honor. Me tuve que ir cuando tenía previsto acompañar el programa todo el año. En efecto, me fui porque tuve el honor de que me convocaran a asesorar al directorio del INAU y bueno, y ahora me da como alegría hacerme un tiempito y volver un rato a esta actividad que parece que yo doy algo, pero de verdad que me salvan ustedes, porque hay algo de abrirnos un paréntesis a la posibilidad de pensar, ¿no? Que ahora me sumo yo a la gran tribu de gente que está muy lanzada en la gestión, en hacer cosas, en estos oficios que tienen que ver con el trabajo con población directamente, estar ahí en el mano a mano con gurises y con familias todos los días, es ese mundo del hacer. Si pudiéramos, la tecnología nos permitiera medir la cantidad de microdecisiones que tomamos a lo largo de un día, si estamos lanzados a un hacer cotidiano, y es muy importante que tengamos momentos de detención para mirar un poco la vorágine desde una perspectiva que nos pueda permitir volver a la misma cosa, pero habiendo elaborado en nuestra cabeza cuestiones estructurales que no nos hagan perder el rumbo o que nos extravíe el lugar al que querríamos llegar. Bueno, le pusimos este título, lo que urge en la adolescencia, la ética de un dispositivo socioclínico. Yo organicé la cuestión en 3 momentos. Un momento en donde vamos a tratar de responder qué es efectivamente lo que urge en la adolescencia, responder esa pregunta, qué es lo que urge. Un segundo momento para pensar un poquito las coordenadas de una perspectiva sobre salud mental adolescente, segundo momento, y el tercer momento ir a esa ética de un dispositivo socioclínico, que yo creo que deben haber muchas apuestas por ahí, pero en el programa Ni Silencio ni Tabú, si yo tuviera que elegir el epicentro de la apuesta, yo diría, ahora lo voy a tratar de argumentar cuando llegue al punto 3, es la ética de un dispositivo socioclínico. Bueno, punto 1. ¿Qué urge en la adolescencia? Yo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, tengo la escena temida de la repetición. Hace muchísimo tiempo que hay 4 cuestiones que urgen en la adolescencia. Y voy a decir también que hay 3 novedades en la época que también urgen. Entonces, vamos por la primera, punto número 1.1 para los que escriben proyectos. ¿Qué son estas 4 cuestiones que yo digo urgen? Son la urgencia adolescente. Se juegan ahí, desde mi punto de vista, los grandes partidos de la adolescencia. Lo primero que urge es que entrar en el proceso adolescente significa entrar en un pasaje. La adolescencia empieza siempre por el lado de la pubertad, que ustedes saben no es lo mismo. La pubertad es un proceso biológico que prende los motores hormonales y que anotician primero al cuerpo de que ahí ya no hay ni un niño ni una niña. Y que hay la urgencia de pasar a otra cosa, de cambiar la pantalla, diríamos ahora. Game over. A la infancia se terminó el tiempo, no de la infancia, porque la infancia no termina nunca, nunca, nunca. Pero sí la niñez. La niñez sí es un tiempo cronológico que termina y se prenden los motores puberales y arranca eso que llamamos adolescencia, que no es biología,
que es lo que se monta sobre la biología, es ese proceso subjetivo de ir deviniendo en otra cosa. Esta es la primera urgencia, para mí la más importante, es que el sujeto está urgido de cambio, está obligado al cambio, no puede volver atrás, no hay retorno. Se quemaron las naves y no queda más que ir para adelante. Y esta es una contingencia subjetiva muy fuerte. La vida nos pone en ese lugar muchas veces. Cuando uno tiene un hijo es un camino de ida. Es decir, cuando, cuando uno tiene la menopausia también es un camino de ida. Quiero decir, hay momentos en la vida que el sujeto no está concernido para un pasaje, a un cambio, ir a otro lugar. Empieza entonces lo que en algunos textos yo nombré como el proceso de transformación identitaria. Esto lo digo yo, pero lo dice un pueblo. Quiero decir, si en algo estamos de acuerdo casi todas las bibliotecas, los enfoques, las perspectivas en materia de adolescencia, es que la adolescencia supone un acomodo identitario, un trabajo de ser otro, de dejar de ser lo que se era y componer otra cosa. Es muy fuerte. Y este cambio siempre empieza perdiendo. Devenir adolescente es empezar perdiendo. ¿Perdiendo qué? Perdiendo tres cosas. Esto lo dijo Arminda Verasturi, que es una clásica hace 60 años y sigue teniendo una vigencia total. Hay que hacer tres duelos, hay que duelar al cuerpo del niño que ya no se tiene, ahora se complejizó este cuerpo, se erotizó, se transformó, encima crece desparejo, crece raro, crece una parte, otra se queda igual. Así que hay que duelar el cuerpo que se tenía y recibir este que llega. Hay un duelo por los padres de la infancia. Los padres reales, si todo sigue bien y si todo va bien, los padres reales siguen vivitos y coleando. Pero los padres de la infancia van a empezar a morir. Esto es para los adultos quizá de los peores trabajos psíquicos que nos toca cuando criamos o cuando acompañamos a adolescentes. Cuando digo que mueren los padres de la infancia, digo que mueren los padres tal cual lo viven los niños. Que si las cosas van bien, los padres de la infancia son todopoderosos, son los que nos protegen de todos los males. Puede haber un terremoto, pero si está en la mano de mamá, está todo bastante bien. Quiero decir, son esos padres idealizados, esos padres protectores, esos padres siempre esperados, cuando llegás, cuando venís, y cuando aparece la madre o el padre, los gurisitos, mamá, papá, corren y nos abrazan. Bueno, los que son madres y padres de adolescentes saben que uno se da cuenta que los hijos están cambiando cuando eso ya no pasa más. Y uno abre la puerta de la casa y los gurises en el cuarto. Entonces, quiero decir, hay un cambio muy fuerte respecto del lugar de los padres en el psiquismo de los gurises. Esto significa que los padres de la infancia, aquellos sabelotodo, aquellos a los que uno les dirigía todas las preguntas, los niños son, esto lo dice Marcelo Viñar, hoy lo voy a citar muchas veces, son crédulos. Los niños le creen a sus padres, le creen la historia de la cigüeña, cualquier cosa, creen cualquier cosa. Estos son los padres de la infancia, son padres a los creíbles, padres protectores, padres idealizados, padres poderosos. Esto en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando las cosas van magníficamente bien. Bueno, de ahí van a caer y van a ser padres mucho menos creíbles, a los que se los quiere un poco más lejos, y se empieza a tener con los padres otra relación, un poco más hostil, si las cosas van magníficamente bien. Entonces, se duela el cuerpo, se duela los padres de la infancia y se duela la identidad del niño. Así que lo primero que urge en la adolescencia es este tránsito, estos duelos, pero por suerte la adolescencia es ese tiempo que tiene mucho de duelo, pero tiene mucho de júbilo. De júbilo. La adolescencia para los gurises tiene ráfagas de libertad.
y de repente se sienten más grandes. Y de repente la vida está toda por delante y por primera vez sienten que pueden hacer un poco lo que quieren y empiezan a agarrarle el gustito a la libertad. Bueno, entonces la adolescencia transita entre los duelos y el júbilo. Y lo peor de todo para los que los acompañamos es que esto es a la misma vez, en el mismo recorte del tiempo. Está el duelo y está el júbilo. Por eso no es nada raro verlos a las 8 de la mañana que parece que se van a morir. No tienen fuerza ni para salir del sillón, se arrastran. Y pasaron 2, 3 horas y están muertos de risa, quién sabe por qué. Entonces, la oscilación emocional típica de la primera etapa de la adolescencia se explica por esta coexistencia constante de duelos y júbilos. Pérdidas y la sensación de que ahora finalmente van a poder ser libres. Para mí, como tenemos este rato, cada una de estas cosas podríamos detenernos horas, pero voy a extraer lo más importante de esta urgencia, que es una urgencia de pasaje, de tránsito, de quemar las naves, de que ya no se puede volver a la niñez, no hay vuelta. Se quemaron las naves y la historia es para adelante. Lo más importante de este trabajo identitario de rearmarse, para mí la mejor imagen es la de un derrumbe. Hay un edificio identitario de la niñez que va a caer, como cae un edificio en un derrumbe, pero hay que armar otro, hay que ir armando otro. Para mí lo más importante a entender en una webinar así es que este segundo edificio identitario, esta segunda oportunidad, lo dicen algunos eslogans, esta segunda vez que todo se va a rearmar de otra manera, va a tener una característica muy distinta respecto del primer edificio. Y es que si el primer edificio estuvo hecho sobre todo con materiales que vinieron de lo familiar, observen el detalle que no digo la familia, sino lo familiar, porque estoy acostumbrada a trabajar con niños donde la categoría familia tambalea, prefiero pensar lo familiar como todo aquello que es cotidiano, que es presente, que está ahí, que se dispone como lo familiar, el refugio, el punto de referencia en el mundo, a donde voy a dormir, donde me baño, donde como, donde organizo la existencia, ese lugar de lo familiar. Si el primer edificio de la niñez se armó con partes que vinieron de lo familiar, entonces uno se parece un poco a los que nos criaron, lo típico de este segundo edificio es que ya no puede seguir armándose con partes que vienen solo de lo familiar. El segundo edificio va a requerir materiales que vienen de lo familiar y materiales que vienen de lo que no es familia en el mundo. Cuando llega la adolescencia, la sociedad en su conjunto se empieza a jugar un partido muy importante y es que no alcanza con las familias. Ningún adolescente puede vivir bien si tiene solo una familia. Por más que sea la más linda, los mejores padres, que no existen, ¿no? Las ideales no existen. Todas están hechas de alguna tragedia. Pero el punto es que sea buena, sea mala, sea más o menos, el segundo edificio identitario hay que armarlo con piezas que vienen de lo que no es familia. La adolescencia es la edad de la exogamia, es la edad de desbordar el mundo de lo familiar y salir al encuentro de ese mundo exogámico, societal, ese mundo del afuera, ese mundo que va a darle al trabajo identitario de ser otro materias primas, materiales insustituibles que van a venir de profesores, van a venir de gente que habla de influencers, van a venir de personas que dirigen cualquier tipo de discurso y de práctica hacia la adolescencia y no son ni su madre ni su padre. No podemos imaginar trabajo adolescente sano, no podemos imaginar una sociedad saludable, no podemos suponer ningún trabajo adolescente que llegue a buen puerto
sin una virtuosa relación entre lo que pasa en lo familiar y lo que pasa en lo que no es familiar. Por eso el discurso familiarista sobre la adolescencia es un discurso que los adolescentes van a repeler, porque ellos están en fuga de lo familiar. Pusieron sus motores para afuera y salen a buscar pares, salen a buscar otros adultos que idealizar, salen a buscar otros adultos valiosos que no sean ni mamá ni papá, porque mamá y papá están en declive, sanamente en declive. Entonces ahora escucho a cualquier mujer menos a mi madre. Estoy exagerando, ¿eh? Miren que después la vida real es un poco más matizada. Pero estoy exagerando para decir que una política pública de adolescentes, una política de salud mental adolescente, una perspectiva que mire ese tiempo y diseñe la sociedad para que ellos puedan vivir la adolescencia, es una perspectiva que pone muchas fichas, por supuesto en lo familiar, pero muchas fichas en lo que no es familia. La sociedad necesita liceos, necesita UTUS, necesita centros ni silencio ni tabú, necesita centros juveniles, necesita espacios deportivos, de cultura, necesitan caminar por las calles sin tener miedo a morir, necesitan recorrer el mundo exogámico y sentir que ahí les pasan cosas valiosas, que los marcan, que los modifican, que los transforman, que los hacen otra cosa que no sea un clon de su mamá y de su papá y de su familia. Todos somos hijos de ese corte con lo familiar y de ese mundo que se abre. Hace mucho tiempo estuve asistiendo a la defensa de una tesis doctoral, donde el tesista demostraba que eso que llamamos la vocación, fíjense que es eso que nos tiene a todos acá a esta hora de la mañana, eso que tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, lo vocacional, lo que nos trae hasta acá, lo que nos compone la vida adulta. La gran mayoría de las decisiones vocacionales, decía esta tesis, algunas se toman por influencia de mamá y papá y uno es más o menos lo que fueron los padres. Pero la gran mayoría de las decisiones vocacionales se toman por influencia de otros, que no fueron ni papá, ni mamá, ni papá. Entonces, esto urge que la adolescencia tenga estos mundos de entrada y de salida. Vale el refugio, es fundamental el refugio, el lugar al que volver, voy a hablar de eso en el próximo punto. Pero necesitamos que los gurises tengan lugares a los que ir a buscar material identitario. Uno va al liceo a estudiar geografía, matemáticas, historia, pero en el medio se enamoró. En el medio idealizó al profesor de historia. En el medio se armó una patota de amigos que si tiene suerte, como tengo yo, por ejemplo, le duran toda la vida. Pasan cosas muy importantes en ese mundo exogámico en términos de quién es uno. Más allá de la cosa puntual de tomar un taller de sexualidad, aprender historia, participar en un partido político o cualquier otra cosa que tiene que ver con lo que vamos a hacer, pero mientras los adolescentes van a hacer sus cosas, abajo está todo el tiempo este trabajo identitario, este trabajo de definir quién es uno y qué es lo que no quiere ser. Bueno, por eso necesitamos lo que yo en algún texto conceptualicé como las postas parentales. Y las postas parentales, que lo tomo de Kammerer, después vamos a hacer una circulación de materiales de donde yo tomo algunas referencias teóricas para que circule. Por ejemplo, este texto de Kammerer, que se llama Adolescentes en la violencia, donde él dice de quién es hijo uno, y uno es hijo de los padres biológicos, de los padres de la infancia, que a veces no son los mismos, pero uno es hijo también de las postas parentales. Y las postas parentales son estos adultos especialmente significativos que marcan nuestra vida, marcan nuestra identidad y quiénes somos y están en el mundo. Todos los que trabajamos con adolescencia somos oferta de posta parental. Lo único que quiero decir con esto es que quién es posta parental de quién es una decisión que toman ellos. Y uno no tiene nada que hacer con eso. Uno simplemente va y trabaja. Y de repente una nena o un nene nos mira muy especialmente.
nos idealiza un poco, encuentra en algo que decimos una cosa valiosa y se la queda, calladito, la mayor cantidad de las veces. Nunca había un adolescente que nos venga a decir durante la adolescencia, vos sos una persona importante para mí y seguro que voy a aparecer. No vi nunca eso. Pero sí vi profes que caminan por las salas, por los pasillos de las instituciones y tienen un enjambre que les va diciendo, profe, profe, fulanita, fulanita. Bueno, ahí andan las postas parentales rodeando a sus profes preferidos, a sus referentes preferidos, haciéndole preguntas pelotudas, pero decisivas para, para las preguntas que los inquietan, para las cosas que les importan. Bueno, sigo porque hay mucho y no me puedo quedar acá. Eso es lo primero que urge. Y lo segundo que urge es que toda la población adolescente encuentre, aunque sea uno, que lo confronte. Esto lo dice Winnicott hace mucho tiempo. Todo adolescente necesita al menos un adulto que lo confronte. Que lo confronte, ¿qué quiere decir? Que lo confronte no tiene nada que ver, ahora con lo socioclínico lo voy a retomar. Que lo confronte quiere decir que le converse, que le discuta, que le haga buenas preguntas, que le diga algún no cuando hace falta. Pero para mí, y más ahora, la lógica de los límites en la adolescencia tiene mucho que ver con la instalación de un grupo muy importante de sí. Sí estoy, sí me ocupo de vos, sí me interesa, sí, 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 sí. Y cada tanto un no que estructure lo que podría ser extremadamente peligroso, lo indeseable, lo invivible. Eso hay que decirle que no. Pero el no en la adolescencia, esto lo dijo Winnicott, el no estructurante, el no ese que cuando digo no es no, fue abonado, producido y construido por muchos sí. Es muy importante esto, ¿eh? Yo estoy cada vez más convencida de esto. Cualquier adulto que quiera tener un no claro, un no fuerte, un no firme, que deje de sofisticar las estrategias de la prohibición, que no avance por ahí. Porque por ahí se va a extraviar. Que avance por la lógica de los sí, en la casa y en las instituciones. Sí te escucho, sí estoy, sí, 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 sí. Ahora esto no. Pero cultivemos los sí, porque los no caen de suyo. Caen así, ¡pac! Si no hay sí, si no hay sí, si uno tiene la cabeza en otro lado, si uno está más preocupado por la institución que por los gurises, si uno no tiene ningún interés, no puede investir de ningún modo su práctica. Si las prácticas laborales que desarrollamos en las instituciones estamos hastiados de ir a trabajar, estamos cansados de los adolescentes, el trabajo se nos volvió un infierno. No tenemos ningún enlace subjetivo con nuestro trabajo con los adolescentes. Estamos idos, estamos hartos, estamos fugados, estamos asqueados. Es muy difícil que nuestro no funcione. Y se los digo a esta altura de todo corazón. Porque el cultivo del no viene de todos los sí que uno pone en las relaciones que construye con los adolescentes que acompaña en las casas y en las instituciones. Y después los no caen por añadidura. Entonces, urge esto, urge este tipo de confrontación que está articulada en la producción de ciertas. Hace muchos años con Diego Silva para el programa del INJU, aquel Jóvenes en Red, que creo que ahora ya no se llama así, que devino en otra cosa, pero nos encargaron en aquel momento, año 2018 creo, uno de los trabajos más lindos que nos han encargado, por lo menos a mí y a Diego Silva, que era entrar al programa, no para cuantificar cuántos trabajaban, cuántos estudiaban, cuántos, bueno, cosa que hay que hacer, ¿no? Pero justo a mí esa parte mejor no porque saco mal las cuentas.
Pero sí nos pidieron capturar las prácticas, las microprácticas pedagógicas que ocurrían en el programa, y eso dio lugar a un libro que está publicado y que está en el repositorio del MIDES, que se llama Adolecer lo común. Y en ese texto nosotros entendimos de esa escucha, de esa errancia, de ese recorrer los barrios, las relaciones, escuchar a los gurises y hacerles una pregunta muy simple. Una pregunta que no se las dirigíamos directamente, pero que la teníamos nosotros en la cabeza. ¿Qué le pasa a los adolescentes cuando dicen, esta educador me encanta y esta educadora no la soporto, o al revés? ¿Qué? ¿Qué tienen los educadores que todos quieren? ¿Qué tienen los educadores que generan mucho rechazo? Esa era la pregunta que nosotros teníamos en la cabeza. En uno de los capítulos logramos entender que habían 3 cualidades que tenían los educadores que eran idealizados por los adolescentes, que eran queridos, tenían 3 cualidades. La presencia, lo pueden ir al texto, yo lo voy a solamente, pero en el texto está más desarrollado. La presencia, eran personas que estaban presentes, que se hacían presentes. Y antes de la pandemia, el texto y esos adolescentes nos permitieron entender la enorme diferencia entre la presencia y la presencialidad. Entendimos que la presencia no tenía que ver con aquellos necesariamente que estaban 24/7, sino que tenía que ver con que habían estado muy presentes en momentos muy importantes para ellos. Es decir, aquellos que se habían hecho presentes cuando algo importante pasaba en sus vidas. Profundizan si quieren ustedes esto en el texto, entonces la presencia, la paciencia, pocas cosas. Los adolescentes saben que joden, no van a saber, son gente inteligente. Y valoran un montón a los adultos que les tienen paciencia. Paciencia. Paciencia también está conceptualizado en el texto, no es la paciencia. La paciencia es entender dos formas del tiempo que estaban los griegos. Para los griegos el tiempo tenía 3 formas. Kairos, Cronos y Aion. Nosotros para conceptualizar esto nos quedamos con Cronos y con Kairos. Cronos es el tiempo que pasa. Ese tiempo que no tenemos, ¿vieron? Ese tiempo que esta cultura y esta civilización nos robó. Este tiempo acelerado, este tiempo loco, es el Cronos. El Cronos, el que se terminó la clase, la webinar, que empieza que no lío. Cronos y la presión de Cronos. Cronos, el tiempo cronológico que pasa. Ese es un tiempo. Pero hay otro tiempo, que los griegos lo llamaban el Kairos, que lo representaban como, Cronos es un viejo de barba, Kairos es un adolescente en la iconografía griega, es un gurisito joven, que tiene la característica de que tiene alas en los pies, y tiene como una colita acá. Entonces, para los griegos, Kairos era un tiempo que pasaba revoloteando todo el tiempo. Y lo representaban así porque había que agarrarlo de la colita cuando pasaba. Bueno, Kairos es para los griegos el tiempo de la oportunidad. Y lo que decían los griegos es que si uno está metido mucho en Cronos, las oportunidades le pasan por arriba. Pasan muchos Kairos y uno no los agarra. Bueno, la paciencia de la que hablamos en el trabajo con adolescentes es esperar a Kairos. Trabajar todos los días, 20 horas, 25 horas semanales, 30 horas semanales ahí, en las salas, en los liceos, en los centros de Ni Silencio ni Tabú. Vamos con Cronos. Pero a veces pasa todos los días, pasa Kairos. Y si uno no está atento, el Kairos le anda revoloteando y nunca se pierde todas las oportunidades.
Entonces la paciencia es la espera de Kairos. ¿Cuántas veces vamos a tener que decir, cuántas veces le dije esto a este chiquilín? Se lo dije 20.000 veces. 20.000 veces. No sé qué pasó ahora. De pronto parece que me escuchó. Bueno, ahí es ese juego entre Cronos y Kairos, la presencia, la paciencia y la confianza. La confianza. Un adulto que trabaja con adolescentes les tiene que confiar. Aún sabiendo que son bandidos, que transgreden, que algunos pasan conductas de riesgo. Sí, todo ese lío que es la adolescencia, pero la relación que cimenta firme en la vida de un adolescente son relaciones en las que aún en la transgresión, aún en el debacle, seguimos teniendo confianza. Si nosotros perdimos todas las confianzas, mejor pasar la posta parental para otro lado. Porque desde la desconfianza no se puede hacer nada más que sofisticar las lógicas de la prohibición, el paradigma punitivo, el castigo y esa encerrona global en la que nos metemos a veces, que nos deja con las manos totalmente atadas para inventar otra cosa. Bueno, entonces, la confrontación es esto, son unos no que tienen fuerza, son eficaces y se instalan por todos los sí que lo antecedieron. Entonces, si queremos que nuestros no funcionen, cultivemos los sí, todos los días. Todos los días. Sí, 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 sí. El no va a caer. Obvio, si no entramos en una imposibilidad de poner un no. Esto no tiene nada que ver con el laissez-faire. ¿No? Hacer lo que quieras. No, 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 nada que ver. Pero tiene esta dinámica. Y cultivarlo sí tiene que ver con desarrollar todo lo que podamos, la presencia, la paciencia y la confianza. La tercera cosa que urge en la adolescencia es que hay que sostener un juego, lo llamo así, por decirlo de una manera más lúdica. Y es que alguien tiene que sostener el juego de la autonomía. El juego de la autonomía. La adolescencia es un proceso de creciente autonomía. Pero, paradojalmente, uno se vuelve autónomo solamente de aquellas cosas que tuvo cerca. Y esto es, de alguna manera, un juego, una intermitencia, entre ir y venir a lo que a mí me gusta llamar como un punto fijo. Si queremos adolescentes autónomos, instalemos puntos fijos. Puntos fijos, ¿qué quiere decir en la vida de un adolescente? Uno tiene una casa, uno tiene una institución, uno tiene un terapeuta, uno tiene en la cartografía de la vida, la autonomía se puede jugar solamente si en esa cartografía de la vida hay unos puntos fijos, unos lugares, una errancia que sostiene la existencia diaria. Salgo de casa, voy al liceo, después voy al centro de Ni Silencio Ni Tabú, después me vuelvo a estudiar, después qué sé yo. El mapa que a cada uno le toca, a veces hay mapas menos familiarísticos, más familiarísticos. Pero la vida existe en un mapa. Y la autonomía de los adolescentes se construye porque logremos fijar en ese mapa puntos fijos. De esos puntos fijos ellos van a ir y venir. Ir y venir, ir y venir. Autónomos, fíjense la paradoja. La autonomía no es algo que nosotros podamos hacer. La autonomía es una conquista y está del lado de ellos y de ellas. Fíjense qué paradoja. Si yo le digo a alguien, sé autónomo, y me obedece, no es autónomo. Entonces la autonomía no es algo que yo como adulto pueda conquistar.
A mí me toca hacer un punto fijo. Y me toca dejar que los gurises me vayan abandonando, casi naturalmente. Un día pasaron de año y ya no tienen nada que ver con los profesores. Un día ya saben hacer esto y hacen solo lo que antes hacían con otros. Pero a los adultos nos toca estar y dejar que vayan y que vengan, que vayan y que vengan. Nos toca dejarlos ir, y nos toca esperarlos para cuando decidan volver. En este juego de ir y venir, un día cada vez vuelven menos. Pero tengamos mucho cuidado con no permitir el juego de la autonomía, que son las dos escenas. Miren, yo siempre suelo decir que en torno a este juego, en las familias, cuando uno está en el consultorio, escucha que la gran mayoría de los conflictos familiares tienen mucho que ver con este juego. Decime a dónde vas, no te digo nada. ¿A qué hora volvés? Volviste 2 horas después. Te mandé un mensaje ahora y me clavaste el visto. Es decir, toda esa cosa. Cuando hay todo un lío en torno a esto, y lo escuchamos en el consultorio, la verdad yo me doy cuenta que la madre está sufriendo un poco, que el gurí también, pero en el fondo pienso, ay, no pasa nada. Ay, no pasa nada. Se están peleando por las mejores de las razones por las que uno puede pelear con un hijo. El lío, a mí se me prenden todas las luces rojas y digo, pará, porque ahora este juego se fue de tema y estamos en una zona muy complicada. Dos cosas muy complicadas. Una es que por ansiedad, por miedo, por lo que sea, el adulto no juega con la autonomía. Entonces este le dice, voy a tal lado, no, no vas. No vas a ningún lado. No vas a una casa donde yo no conozco a todos los adultos, no vas acá, no vas allá, no, 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 no. ¿A dónde voy? A nada, no vas a nada. Simplemente te quedas acá. Y impide, coarta, la experiencia exogámica de los gurises. Hoy esto es terrible en los barrios más pobres, porque la circulación en los barrios más pobres, de algunos barrios sobre todo, bueno, de todo el país, está impidiendo, está atentando contra esto. Y esta es el peor rostro del Uruguay actual, el peor, el que no se pueda caminar por la calle de ciertos barrios, el peor. Ojalá podamos hacer algo con eso. Porque si la solución del cuidado de los adolescentes es dejarlos encerrados, y en esta institución que ahora me toca acompañar, el INAU, los centros 24 horas del INAU, que deciden encerrar por miedo a que les pase algo, encuentran ahí un acorralamiento subjetivo muy complicado. Y yo puedo decir con total convicción de que un acorralamiento, el encierro en la adolescencia, miren, la consigna es esta: cuidar y encerrar en la adolescencia no tienen nada que ver. Es más, el encierro en cualquier cosa, en la familia, en una institución, el encierro es todo lo contrario al cuidado en la adolescencia. Usted quiere cuidar, no los encierre. Porque en el encierro nadie está cuidado. Y esto para nosotros es muy importante porque la figura del encierro es una figura vieja que nos hace pensar que si los encerramos en las casas y en las instituciones están cuidados. Y después no podemos entender cómo alguien se cortó todo. O cómo alguien, y esto lo digo porque interviene en una situación así, porque alguien ahogado por la endogamia de una familia cometió un intento de autoeliminación. Porque estar encerrado y cuidado en la adolescencia no tiene nada que ver. Entonces, no cuidamos encerrando. Cuidamos sosteniendo el juego de la autonomía. Vas a todos lados. A todos aquellos lugares donde haya vida, todos aquellos lugares donde haya experiencia vivificante para vos, y yo estoy acá esperando.
Y la mejor figura del cuidado no es prohibir, sino haber cultivado lo suficiente para estar seguros que el día que las papas quemen en serio, el primer teléfono que suena es el de los padres, y si ahí no hay nada, creo que algunos educadores han recibido llamadas en momentos acuciantes de la vida de los adolescentes. Si nos llamaron en un momento difícil, ahí quiere decir que hay algo del cuidado que está en curso. Entonces, el encierro es una figura penosa que atenta contra todo sentido del cuidado en la adolescencia. Precisamos el juego de la autonomía. Precisamos puntos fijos. Precisamos que vayan a donde vayan, pero sabemos dónde están. Y sabemos además que si algo pasa en ese lugar al que fueron, en nosotros van a encontrar un teléfono que es el primero que se llama, el segundo o el tercero. Esto es más para los padres. La otra luz roja es cuando en el punto fijo del juego de la autonomía no hay nadie, nadie, nadie. Gurises solos, gurises que no tienen lugar al que volver. Bueno, acá está la segunda luz roja. Entonces, lo que urge es que que cada adolescente tenga un adulto para confrontar, que todo adolescente tenga al menos un conjunto de postas parentales con los que cruzar el río que saca la niñez de la adolescencia. Urge que tengamos puntos fijos de referencia en el mapa de la existencia para jugar con esos puntos fijos un juego de autonomía. Y la cuarta cosa que urge, y voy dejando este punto, es lo que llamamos la moratoria. La moratoria adolescente significa que el cuerpo está totalmente pronto para integrarse al mundo productivo y reproductivo de la sociedad. Pero estamos en una civilización, desde la que hace bastante tiempo, unos cuantos siglos, entendimos que la adolescencia es un tiempo para postergar para más adelante el ingreso al mundo productivo y reproductivo de la sociedad. Es decir, no es un tiempo para trabajar, no es un tiempo para tener hijos. No podemos ser tan soberbios de pensar que estamos ante la verdad revelada y que esta civilización es lo mejor del mundo, porque en la biografía de todos nosotros tenemos abuelas, bisabuelas y tatarabuelas que empezaron nuestro árbol genealógico teniendo apenas 16 años. Pero estamos convencidos hoy que el embarazo adolescente es algo a evitar, y sí, estamos convencidos. Estamos convencidos. Sabemos unas cosas que antes no sabíamos. Es decir, que entendemos que la adolescencia tiene esta versión buena, tiene una parte también complicada, porque esto ocurre ciertas lógicas del sistema productivo, en fin, no importa eso. Hay cosas que están ahí y que son la época que nos tocó vivir. En la época que nos tocó vivir, los gurises necesitan tener un tiempo de moratoria, que conceptualmente significa la concesión social de un plazo para vivir este tiempo sin tener que tener la premura de conseguirse un plato de comida y sin tener que cuidar a otros en la dependencia primaria, que como ustedes saben, los que tienen hijos, nada más difícil, nada más esforzado, nada más demandante que criar a un gurisito o una gurisita. Entonces, los adolescentes necesitan moratoria, necesitan postergar para más adelante el ingreso al mundo productivo y reproductivo de la sociedad. Necesitan que le demos tiempo, necesitan tener tiempo, necesitan tener un tiempo de espera. Pero para que esto ocurra, tiene que haber adultos que concedan este plazo sin reproches y sin amarretismo. Esto es lo importante. Mirada a la adolescencia desde el punto de vista de la moratoria es donde la democracia empieza a tambalear, ¿no?
porque es la cosa menos democrática que nos podamos imaginar. Si hay clases medias y altas que extienden la moratoria hasta los 30 años, es el rostro de nuestra civilización. Hay gente con 30 años que tiene la concesión social de un plazo determinado, la familia banca todo, de beca en beca. Tengo 30 años, de laburar ni hablamos, de tener hijos ni me cuentes. Entonces hay algo de esta concesión que se ha estirado mucho y se ha expandido mucho más allá de lo que llamamos adolescencia en las clases medias y altas de la sociedad. Pero las clases excluidas viven como en el siglo XII. Es decir, los adolescentes están empujados a involucrarse con el mundo productivo y reproductivo. Porque cuando uno no tiene, y esto tiene un corte de género muy fuerte en las historias de la exclusión, los varones están empujados a manejarse apenas salieron de la escuela, y las mujeres están lanzadas a cuidar apenas salieron de la escuela. Hasta que llega un momento que después de cuidar, cambiar pañales todo el día, alguien decide tener el propio. Entonces, acá Uruguay tiene una urgencia muy grande, porque además los adolescentes no generan la empatía que generan los niñitos del Plan CAIF. Entonces, por eso digo, lo amarretes que somos con los adolescentes en la sociedad. Todavía estamos viendo si comen en el liceo. Y la conquista del boleto estudiantil, yo recuerdo, hasta hace relativamente poco el boleto no se pagaba. Pasaron ya 10 o 12 años de esto, yo estoy vieja. Pero quiero decir, figuras que transmito para aludir hasta qué punto, como sociedad, en la macro sociedad y en la microvida cotidiana, solemos ser gente más reticente para darle a los adolescentes esta concesión social de un plazo sin reproches, sin reclamos, entendiendo que hay algo que se juega ahí, ese tiempo de espera que les permita crecer más tranquilos. Winnicott decía, los adolescentes son inmaduros y que el rasgo de inmadurez de la adolescencia es un ingrediente fundamental de la salud adolescente. Dejémoslos ser inmaduros. No adulteremos la existencia adolescente antes de tiempo. Veamos en la inmadurez adolescente un ingrediente de salud. Una buena dosis de inmadurez es un gran indicador de que las cosas van bien. Porque la adolescencia no es la edad para hacerse responsable de todo en la vida. De a poquito sí, de a poquito sí. Pero no esperemos que los adolescentes tengan que adulterarse para responder muy tempranamente a algo que nos toca a nosotros, como resolver cómo se come, cómo cuidar hijos, cómo pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Cada una de estas cosas pueden ser muy polémicas y podríamos abrir seguro una conversación muy rica, pero tengo que ir rápido y algunas cosas me dan pena que quedan así como dichas. Vemos en la conversación cómo las retomamos. Esto del lado de los adolescentes, si yo tuviera que decir ahora, ¿qué urge en la época? ¿Qué urge en la época? Cuando digo esto, digo que Hannah Arendt, en un texto que divulgo mucho, si no lo leyeron, se los recomiendo mucho, mucho, que se llama Entre el pasado y el futuro, y hay un capítulo en ese libro que se llama La crisis de la educación. En ese capítulo, Hannah Arendt dice que cada generación trae una novedad. Cada generación trae una novedad. Inmediatamente dice Arendt, y con esa novedad, ¿qué tiene que hacer la educación con esa novedad? Y Arendt dice, la educación ha de ser conservadora. Y uno viniendo a Hannah Arendt, párala. Y dice inmediatamente, conservar la novedad. Un oxímoron, ustedes se dan cuenta. Hay que conservar la novedad.
No es lo viejo. Hay que conservar la novedad que trae cada generación, para que esa novedad entre al mundo y lo modifique. Y la misma Arendt dice, esto explica la historia y el cambio del mundo. Por eso conservar la novedad, educar de tal manera que no aniquilemos la novedad, es una urgencia de cada gurí y de cada gurisa, pero es una urgencia del mundo. Porque el mundo cambia así. Cada generación trae una novedad, esa novedad ingresa al mundo y lo modifica. Y por eso hay historia y el mundo cambia. Entonces, ¿cómo educamos de manera tal que no aniquilamos la novedad de cada generación? La confrontamos, la discutimos, la ponemos en disputa con las novedades anteriores. Hacemos de todo esto una conversación muy potente entre viejos y nuevos, como dice Hannah Arendt. La conversación entre viejos y nuevos es una conversación fundamental. Pero que en esa conversación los viejos encuentren la narrativa de su historia y a los nuevos no les aniquilemos la novedad que traen. Dicho esto, yo digo, hay tres novedades en esta, deben haber miles. Yo digo tres que son las que detecto en el trabajo. Las voy a nombrar y voy a decir una cosita nada más y les voy a decir en todo caso en dónde seguir profundizando sobre esto. Para mí hay tres novedades con las que nosotros tenemos que trabajar como adultos. La traen los gurises, no la podemos aniquilar y a la vez tenemos que ver qué hacemos con esa novedad, porque la historia de las novedades que traen los jóvenes es la historia del acorralamiento subjetivo del adulto. Yo suelo recordar, ¿qué piensan la gente que más o menos tenemos, gente más grande incluso que yo, que sintieron las familias de los hippies, cuando en la década del 60 empezaron a venir a las casas y empezaron a decir, mamá, mira, es simple esto, la vida pasa por el sexo, la droga y el rock and roll. Acá están los hippies, seguramente acá sentados dando clase. Entonces, ¿qué pasa con esta novedad? Es que nos aterra, nos acorrala, no tenemos con qué responder, no sabemos qué hacer con eso. Y a la vez tenemos que ver qué hacemos con ese concierto para no devenir en una máquina de aniquilar la novedad. Si yo tuviera que decir, ya la de los hippies, ya sabemos, ya pasó y acá estamos. Ahora, ¿cuáles son nuestros? ¿Cuándo quedamos nosotros que no sabemos ni qué hacer? Tres, voy a señalar tres. La primera es que estamos asistiendo desde hace tiempo a una transformación gigante en materia de autoridad. Es decir, en cómo se instituye y se distribuye la autoridad entre adolescentes. Les voy a tirar el titular y les voy a mandar el texto. Yo escribí esto en un texto que se llama Adolescencia, Autoridad y Educación Inclusiva. Les paso el texto porque sería toda la webinar sobre el texto. Pero yo digo ahí que hay dos procesos históricos que cambiaron todo en materia de autoridad. Todo, todo. Uno es la indiscutible transformación que nos ha llevado a las luchas contra el patriarcado. Bueno, acá habrán 50.000 escuelas, gente que se siente... Bueno, yo no entro en los problemas de género respecto de esto, sino en los efectos de la transformación del orden patriarcal sobre las relaciones entre las generaciones. Y el patriarcado tenía una representación de autoridad que era el no porque lo digo yo. Era esas cosas que todavía dicen algunos adultos. A mí mi padre me miraba y yo ya sabía lo que tenía que hacer. De representación de autoridad patriarcal que hacía que el pater, la figura del pater, que no es el hombre, podía ser la mujer encarnando al pater, no era una cuestión de mamá y papá, hay madres pater, hay mamás pater.
Y hay papás que no son pater. El pater es una representación, es un arqueotipo. Que dice que la última palabra la toma ese lugar. Y que finalmente la última decisión es allá y está el pater. El pater del patriarcado, el puro, el duro, era este pater ausente, frío y distante, lanzado sobre las querellas públicas, pero ausente de lo doméstico, que hacía que las mujeres de aquella época dijeran, cuando venga tu padre tú vas a ver. Bueno, creo que esa frase se escucha menos. Y creo que los padres jóvenes saben que si miran muy fijo, este chiste lo hago siempre, es posible que si en una casa de gente que tiene 30 y pico de años y está criando a gurisitos o 40 y el padre mira fijo a los gurises, es más posible que los gurises le digan, mamá, papá, le está pasando algo, no está bien, llama al CEN. Quiero decir, es una escena ridícula para la época. ¿Por qué? Porque ya no instalamos autoridad de la misma manera. Entonces, somos menos patriarcales para poner autoridad, pero no quiere decir que no ponemos autoridad. Yo voy a discutir hasta que tenga fuerza, que es mentira que los adolescentes no respetan y no valoran la autoridad. Eso es falso. Lo que es verdad es que la autoridad hoy se instituye y se distribuye de otra manera. Se conquista la autoridad de los gurises por otros caminos, menos patriarcales. Entonces, les dije, hay dos procesos históricos que lo cambiaron todo. Uno es este. El segundo es que hace 30 años esta gente tiene derechos, porque firmamos la Convención de los Derechos de los Niños. Y es mentira que si ellos tienen derechos nosotros no tenemos autoridad. Es un disparate. Es un enunciado patriarcal, retrógrado, muy complicado de escuchar. Los gurises esperan, desean, anhelan y reclaman figuras de autoridad, pero las quieren menos patriarcales y las quieren garantistas de derechos. No podés molerme a palo para imponerme una... No lo podés. No podés violar los derechos humanos para instalar autoridad. No, no podés. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que decir entonces, si no les puedo pegar y si no los puedo humillar, ¿no hay autoridad? Sí, sí, hay autoridad. El texto les va a profundizar más en lo que yo entiendo de cómo se instituye y se distribuye hoy autoridad. Algo de lo que dije de los hilos no es una clave. Hay otra clave en entender que cuando llegó la adolescencia, uno no puede seguir poniendo límites de la misma manera que ponía cuando eran niños. Uno tiene que cambiar de lugar y uno pone límites desde otro lugar. Entonces uno conquista autoridad cuando los escucha, cuando les da la palabra, cuando está dispuesto no a decir, termina, sino porque tiene la capacidad de sostenerse en una argumentación respetuosa de por qué esto no. Hoy se respeta a un adulto capaz de argumentar las decisiones que toma en la vida y las posiciones que toma en la vida. Y no en aquel que dice no porque lo digo yo. Porque ahí ya no hay nadie. Ahí ya no hay nadie. Ahora hay adultos capaces de decir, mira, esto no. ¿Y sabes por qué no? Por esto y esto. Y si ese argumento es fuerte, es consistente y sale desde el genuino deseo de cuidar y de proteger, es posible que estemos ahí ante un creador de autoridad o una creadora de autoridad. Y es muy posible que también con los más transgresores, si el argumento es bueno y aún así, capaz que se hacen que no nos escucharon. Pero cuando el argumento fue bueno, cuando la posición subjetiva fue consistente, cuando sale de nuestro buen lado y responde a una lógica argumental, aun cuando no nos escucharon en ese momento, la gran mayoría de ellos los vamos a ver dentro de 2 días cambiando su conducta.
Ahí hay autoridad, autoridad pura y dura, al modo del siglo XXI, al estilo de un tiempo donde los gurises tienen derechos, donde somos menos patriarcales, pero donde hay figuras de autoridad que se conquistan por nuevos lugares. Si seguimos queriendo poner autoridad con los papelitos viejos, más bien la vamos a perder. Entonces, tenemos cambios relevantes, muy relevantes en los regímenes de autoridad. Sinceramente, creo que en este punto, esto es una hipótesis, yo no tengo una investigación que lo demuestre, es una intuición, tómenlo así. Una intuición, una percepción que yo tengo, de que en este punto, en un ayornamiento de las figuras de autoridad, las mejores familias, las familias suficientemente buenas, como diría Winnicott, van más avanzadas que las instituciones. Y que las instituciones que trabajan con adolescentes están más presas de los viejos regímenes de autoridad. Hipótesis. Cambios en las figuras de autoridad, en las representaciones de autoridad, primera novedad de la época. Segunda novedad de la época, hay novedades enormes respecto del género y la sexualidad. En esto, los gurises están en otro cumpleaños y hay transformaciones muy relevantes respecto a cómo se vive, se transita la experiencia del género y de la sexualidad. No voy a profundizar mucho en esto, hay mucha gente muy experta en Uruguay que puede hablar de esto mucho mejor que yo y yo puedo aprovechar esta charla más en cosas que entiendo que aporto más. La tercera cosa, esta es civilizatoria, esto es un antes y un después, acá hay una cosa antropológica, o sea, estamos asistiendo a una cosa muy impresionante y es que nuestra vida, la de los humanos, ya no es analógica. Miren lo que nos pasó con esta charla. Es decir, la existencia nuestra se abrió una ventana que llamamos lo virtual. Y ahora ya está. No es un problema del celular y de las pantallas, es un problema de que la vida acontece en estas escenas de las que los adolescentes entran y salen todo el tiempo. La vida analógica y esta, la virtual. Acá estamos, fíjense. Acá pasa esto, pasa de todo. Yo doy clase, ustedes escuchan. Pero también acá nos enamoramos, conseguimos trabajo. Lo virtual es un lugar. La gente ya no busca pareja en baile, la gente entra al Tinder. La gente erotiza las relaciones hablando por WhatsApp. El Instagram es un escenario donde nos pasa de todo con lo virtual. Entonces hay que salir del chip de que lo virtual es mentira, es falso. Creo que ya queda poca gente en ese punto, pero digo, a mí yo no lo digo a esto por apasionada, no estoy tan desconcertada como está medio mundo. No sé ni qué hacemos con esto, es un lío, pero es una novedad. Y no sirve funcionar negándola, ni diciendo, ni minimizándola. Hoy hay que preguntarle tanto a los gurises nuestros cómo les va en el liceo como cómo le va en Instagram, cuántos likes tuvo. Y por supuesto que alguien puede tener una angustia que no se le va porque pensó que iba a conseguir 100 likes y consiguió uno, o nadie. O lo que le dijo la mejor amiga en una red de WhatsApp o en el Instagram. Estamos produciendo humanidad. Insisto, ¿me gusta? No, no sé si me gusta, no me importa. El punto es que nuestra vida transcurre ahí y la de los gurises nació ahí, es de ahí, y más vale que, así como los cuidamos, los acompañamos, los queremos y nos importa cómo les va en el liceo, también nos importa cómo les va en el Instagram. No para entrar al Instagram, ¿no? Para escuchar un relato sobre lo que pasa en el Instagram. Bueno, vamos con una perspectiva sobre salud mental ahora. A ver, les voy a mostrar esto.
yo uso hace mucho tiempo, bueno, primero material esto, la gente de Sin Silencio ni Tabú seguro lo tiene, o sea, mucho de lo que hay que poder pensar sobre la salud mental, un paradigma de salud mental, estaría en este texto, que lo escribimos desde UNICEF, junto con Susana Grunbaum, Marina Belgar, Darío Fili. Bueno, acá encuentran a todos los autores. Pienso que cuando empezó la pandemia estábamos en esto, este texto que ubica a la cuestión de la salud mental en una clave de un modelo ecológico y un poco Ni Silencio ni Tabú, es hijo también de este marco conceptual. Así que divulgarlo para la gente que no esté en Ni Silencio ni Tabú, este sería un textito para rápidamente contar cómo vemos la cuestión de la salud mental. Ahora le voy a pasar otro, voy a poner otro para decir esto, miren. Acá. Hay un libro que creo que se los puedo pasar en PDF también, que para mí es muy importante para trabajar, de un psicoanalista que se llama David Nacio. Y que el título del libro es Cómo actuar con un adolescente difícil. Así se llama el texto. Y en este texto, Nacio usa una estadística de Francia del 2011, imagínense. Francia del 2011. Europa y hace más de 10 años. Así que yo uso esto porque nosotros penosamente en Uruguay no podemos decir esto, no tenemos ningún estudio que nos permita decir esto. Pero podemos hacer un juego de analogías ahora. ¿Qué dice este estudio? Dice que tomando toda la población de adolescentes de Francia, de ese momento, se las puede agrupar desde el punto de vista de su malestar psíquico en 3 grandes grupos. Y hay un primer grupo que transita la adolescencia registrando angustia, tristeza, rebeldía de crecimiento. Son prácticamente inexistentes los adolescentes que transitan su adolescencia sin sufrir. Y no son una buena noticia. O sea, queremos adolescentes que la sufran un poco. Un poco. Un sufrimiento moderado. Así lo llama el autor. Ahí, en Francia, un poco de todo lo que hablamos al principio, son adolescentes que les pasa todo eso que dijimos y que les pasan cosas. Andan tristes, andan maníacos, andan irascibles, andan inhibidos, andan topa afuera. Todos los adolescentes hacen algo, alguna cosa hacen, ahora voy a hablar de eso. Fabrican algo. En algún momento de su adolescencia trastabillan. El pasaje fue muy duro y de repente apareció un trastabille y tomó la forma que tomó. Nos alegra. Tenemos que estar y es angustioso, pero es bienvenido. Bueno, hay en ese grupo 6,5 millones de adolescentes. Luego aparece un segundo grupo que transita la adolescencia de manera más preocupante. Y aparecen ahí un sufrimiento más elevado y aparece esto que el autor llama comportamientos peligrosos, depresivos, aislamiento, intentos de suicidio, adicciones, alorencias, ausentismos escolares, vandalismo, violencia, ciberdependencias, autolesiones. Toda una psicopatología típicamente adolescente que aparece en este segundo grupo donde el sufrimiento ya es más inquietante. 1 millón de adolescentes en este grupo en la Francia del 2011. 6,5 millones en el 1, 1 millón en el 2. El grupo 3, el autor lo llama perturbaciones mentales, pero ahí aparece toda una cuestión vinculada a procesos de enfermedad mental, de padecimiento psíquico, en donde la característica que tiene este tercer grupo es que, en primer lugar, lo que agrupamos ahí puede haber aparecido en la adolescencia
pero puede estar presente desde antes. Y lo más característico es que no se va cuando se va a la adolescencia. Ahí aparecen esquizofrenias, TOCs, depresiones, desórdenes alimentarios crónicos, trastornos que aparecen que son más duraderos más allá de la adolescencia. 150.000. 150.000. Entonces, ¿por qué me importa entrar por acá? Porque si nosotros hiciéramos una analogía, una especie de penca, porque no tenemos un estudio serio, una penca, diríamos, ¿y cómo será en Uruguay del 2025? ¿Tenemos los tres grupos? Yo digo sí, tenemos estos tres grupos. Es decir, hay gurises que sufren en el marco de una adolescencia sana. El mismo autor, David Nacio, suele decir, la adolescencia es una enfermedad normal, el grupo número 1. El grupo número 2 se nos prenden las alarmas, el sufrimiento desbordó y aparecen síntomas muy preocupantes. Y el grupo 3 son las formas más complicadas de la enfermedad mental, que puede haber aparecido en la adolescencia o antes, y que seguramente perdure más allá del proceso adolescente. En el Uruguay del 2025 yo diría, penca, seguimos teniendo los tres grupos, pero después de la pandemia, y de eso es hijo ni silencio ni tabú, el grupo 2 aumentó. Y aumentó robándole al 1. Robándole al 1. Es decir, tenemos más sufrimiento psíquico adolescente complejo que si no hubiera estado la pandemia ni ciertos fenómenos de actualidad, hubieran quedado en el 1. Digo por un lado eso, digo por otro lado que este esquema 1, 2 y 3 seguramente esté presente en todos los lugares del mundo, en todos los barrios, en todos lados, en todas las instituciones, pero por el texto que les dije al principio que les recomiendo leer, porque la enfermedad mental, tal como la vemos en el 2025, en el siglo XXI, no es una cosa endogámica, endógena, perdón, que pasa adentro, sino que está en íntima relación con las condiciones de existencia y con el ambiente. Sabemos que la relación 6,5 millones, 1.150.000, varía según el barrio y según la trama de vínculos. Entonces, puede ser que si yo pongo esta misma placa para las clases altas y medias, me dé un porcentaje mayor, porcentaje mejor, digamos, que si voy a los barrios de la exclusión. Y es posible que dentro de las clases altas y bajas y dentro de la exclusión, también esto dependa mucho de lo familiar y de las relaciones de la cartografía de la que hablamos antes. Entonces, todo es muy, en suma, todo es muy relativo, pero yo diría, nos conviene pensar en estos tres grupos y hacernos preguntas en torno a estos tres grupos. Si nos hacemos esta pregunta, insisto, subrayo, miren que si uno vive en la exclusión total, fue abusado sexualmente, no es lo mismo que si uno tiene las necesidades básicas satisfechas, si nadie lo violentó, ¿no? Entonces, esto no es una cosa que sale de adentro. El modelo ecológico de la salud mental. Pero en cualquier contexto, en cualquier condición, en cualquier institución, en cualquier barrio, vamos a tener estos tres grupos representados en más y en menos según el ambiente. Pero yo digo, en cualquier liceo de este país están estos tres grupos, o debieran estar. En cualquier barrio de este país están estos tres grupos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para mí, la pregunta más importante, entonces, ¿qué tenemos que hacer con cada grupo? ¿Quién trata a cada grupo?
Yo digo que el grupo 1, el tratamiento del malestar adolescente, está en manos, en primer lugar, de sí mismos. Miren qué manera provocativa de empezar. Los adolescentes tratan su malestar psíquico y muchas veces hacen cosas raras, como pasarse toda la tarde jugando. Un nene de 14 años se pasa todo el fin de semana jugando en la consola. ¿Está bien? No, está horrible. Hace 2 días que no sale de la consola. Está horrible. Pero durante cierto tiempo en la adolescencia, eso que se inventó les puede permitir navegar las aguas turbias más complejas que hay abajo. Yo voy a volver sobre esto, sobre la noción de síntoma. Entonces, los adolescentes se tratan a sí mismos, se inventan pequeñas cosas y grandes cosas para pasar el trago amargo. Suelo poner el ejemplo mío, para invitarlos a ustedes a que empiecen el suyo. Yo, por ejemplo, entre los 13 y los 14 años, en ese verano, iba a la playa todos los días con un chaleco de plumas. Por supuesto que toda mi familia me decía, ¿cómo qué hace esta chiquitina de chaleco de plumas en la playa? Y mi madre me debe haber dicho más o menos 100 veces por día que me saque, por favor, el chaleco de plumas. A ella le resultaba insoportable que yo tuviera el chaleco de plumas. Era muy difícil para ella soportarme a mí con el chaleco de plumas en la playa. Pero cuanto ella más me lo decía, yo más me lo ponía. No hay que ser psicólogo a estar dando esta charla para darse cuenta que eran mis senos los que no podía soportar. Yo. Pero una vez que admití que tenía senos y que finalmente estaban bastante bien y que capaz que los podía mostrar y ya los quería y ya hasta me gustaba y me sentía orgullosa de tenerlos, pero en el medio me los tapé. A ese tipo de cosas me refiero, con el tratamiento que hacen los adolescentes de su propio malestar. Alguien juega a la consola, alguien se encierra en el cuarto, alguien se pasa todo, no puede estar solo, se pasa todo el día metido en quién sabe qué. Pequeñas fábricas para resolver el trago amargo. Entonces, el primer grupo se trata a sí mismo, los tratan los pares son grandes tratantes, grandes terapeutas con los que pasar el trago amargo. Los padres, cuando son suficientemente buenos, pueden ser grandes terapeutas. También puede jugar para el enemigo y ser la principal fuente del malestar. Pero si son suficientemente buenos, ayudan. Y los referentes cotidianos, sus profesores, sus maestros, sus referentes, también lo mismo. Pueden ser jugadores a favor o jugadores en contra. Depende cómo se pare. Para este primer grupo, lo que yo les quiero transmitir conceptualmente, a ver si lo encuentro rápido, es una idea de Eve Ticio, una psicoanalista entrañable de la que hemos recibido un legado gigante que falleció hace poco. Eve Ticio, en una conferencia que también se las puedo pasar, se pregunta por la función del síntoma, es decir, por la función del chaleco para mí, la función de la consola o de este que nos sale en todo el fin de semana, la función de el que está encerrado en el cuarto, la función del que no se para de sacar selfies y publicar en Instagram, la función que cumplen todas esas conductas que nos damos cuenta que están cargadas de sufrimiento y que querríamos erradicar, pero que son síntomas de una adolescencia dolorosa, pero por ahora sana. Eve nos dice que los síntomas son invenciones que hemos hecho y tienen un sentido para el sujeto. Por eso no hay que preocuparse tanto por erradicarlos,
sino por ver cómo pueden moverse y transformarse de una manera vital. Cuando yo les dije hace rato hay que tener paciencia, esto requiere mucha paciencia. Hacen con su cuerpo, el cuerpo es el territorio de los síntomas en la adolescencia, que se ponen el pelo de un color, que se ponen de otro, que se lo agujerean, pasa de todo. Están haciendo cosas rarísimas. Ahora, cosas como, por ejemplo, vienen las tías de toda la vida, no salen del cuarto. No salen del cuarto a saludar a la familia, no se sientan en la mesa un domingo, no soportan comer en la mesa del domingo. Me estoy refiriendo a estas cosas, ¿eh? Me estoy refiriendo a que ahora te empiezan a contestar mal. Y a veces te faltan el respeto, sí. Bueno, ¿qué hay que saber con todas esas cosas? ¿Vieron? ¿Qué hay que saber? ¿Qué tenemos que entender nosotros, que somos los tratantes de este grupo? Yo no como terapeuta en este caso, sino como alguien que está en la vida. Y como mamá, por supuesto. Tenemos que entender que los síntomas tienen una doble condición. Y por supuesto esto tiene que entenderlo todas las salas de todos los liceos del país. Y de todas las UTUs, y bueno, la gente de Silencio en Itagú ya lo sabe. Y es que estos síntomas están en el lugar del dolor. Son una fabricación, una invención del sujeto que tiene un costado que es problemático. No sale del cuarto, anda con un chaleco, juega a la consola todo el día, se saca selfies sin parar, no saluda a las tías, no come con la familia. Un montón de cosas de todo un gradiente incomodísimo. Tiene un costado que es un problema. Pero ese mismo síntoma tiene para los gurises una solución, un costado de solución. Ellos solucionan algo con esto. Si van a una fiesta de 15 y no dejan de mirar el celular y parecen una cosa rara en un rincón mirando el celular, es que no soportan la escena. ¿Hay que sacarles el celular? No, no hay que sacarles. Hay que entender que hay un sujeto que está haciendo una cosa rara, desajustada, fuera de lugar, que querríamos erradicar, pero que la tiene que soltar solo, a su tiempo, y entender que si no estuviera mirando el celular en el medio de la fiesta, jugando a la consola o poniéndose un chaleco en la playa, tendría que estar en total contacto con las angustias más profundas que producen este síntoma. Entonces el nene de 14 se tiene que acordar que lo que tiene miedo en realidad es que él no sabe si va a funcionar sexualmente, que está aterrado por la fantasía de que nunca nadie le guste a nadie, que nunca pueda tener sexo, que esté solo en la vida, que lo rechace todo el mundo. Entonces tiene las presiones internas de un cuerpo que urge y exige erotismo, y el otro no tiene con qué responder a eso, y tiene la exigencia de una afuera que está asediándolo todo el tiempo para que cumpla a los grandes mandatos de la sociedad. Que sea bueno, inteligente, que le vaya bien en todo, que sea buen hijo, buen hermano, buen alumno. Entonces las exigencias están adentro y están afuera y acorralan al sujeto. Para ese acorralamiento, uno se encaja una consola de 20 horas. ¿Va a jugar a la consola cuando tenga 40 años? No, no va a jugar a la consola. Va a dejar la consola cuando asuma y pueda bancar y tenga más tela psíquica, para bancar las ansiedades y las angustias que lo aterran. Uno se pone el gorro, el otro se pone la capucha, el otro me habla mal, el otro... Tenemos que bancar toda esa sintomatología para darles tiempo y para saber que no van a quedar así. Miren, si los adolescentes quedaran así, no hay mundo posible, ese fin del mundo. La gran mayoría de ellos no va a quedar así. Va a cambiar y mucho. Y estamos acá, miren, muchos de esos evoquen sus síntomas. Tómense un ratito para evocar los síntomas de ustedes, cuando tenían 13, 14, 15, 16, 17 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos síntomas? Es que si los atacamos directamente, sacate la gorra, sacate la capucha, mirame a los ojos, no me hables así, salí del cuarto. Si los asediamos, es muy posible que ellos establezcan con nosotros una relación de rechazo. Y los adultos que los alivian, los calman,
los arropan un poco en ese momento difícil, son los que pueden estar en relación con estos síntomas y hacen como si eso no estuviera. ¿Vieron esos adultos cancheros que ven todo? Se dan cuenta de todo, pero siguen y actúan como si eso no estuviera ahí y dan tiempo. La mayoría de estos síntomas del grupo 1 los sueltan solos, cambian solos. Lo único que necesitaron es paciencia. Bueno, el grupo 2, acá sí, este grupo nos preocupa un montón, porque acá el grupo 2, el grupo que se corta, el grupo que se autolesiona, el grupo que hace tentativa de suicidios, el grupo que se pone en riesgo mismo, el grupo que ya no es que ya empieza con una dependencia complicadísima, la ciberdependencia, es decir, este grupo que, bueno, este grupo sí. Este es el agujero del Uruguay. Porque este grupo, ahora sí, necesita la presencia de profesionales de la salud mental. Necesitan ir a Ni Silencio ni Tabú. Necesitan ellos, y aunque no puedan ellos, yo estoy explorando bastante, pienso que dentro de un tiempo saldrá un librito en torno a esto, esta idea de que en la adolescencia y en las situaciones muy extremas, muy críticas, hay una clínica de los adolescentes y hay una clínica del otro. Llamo la clínica del otro a la clínica que destinamos no para los gurises directamente, sino para los tratantes de los gurises. Entonces, en mi consultorio suelen llegar madres y padres que ya no saben ni qué hacer con esto. Al gurí, el gurí no viene porque no quiere, porque no puede, porque tiene otro terapeuta. Porque todavía no le llegó el momento de pedir ayuda, por lo que sea. Pero entonces, los profesionales de la salud mental tienen que entrar acá para atender y para escuchar a los gurises, y también tienen que entrar acá para entender y escuchar a los otros de los gurises en las casas y en las instituciones, porque cuando estos otros de los gurises se angustian mucho, empiezan a intervenir empeorando las cosas. Porque es muy difícil tener una hija anoréxica y es muy difícil no decirle 50 veces por día que coma. Y sabemos perfectamente que lo último que hay que hacer con una anoréxica es decirle que no. Entonces, para que alguien pueda bancar eso, hay una clínica de los adolescentes y hay una clínica del otro. A veces, bajando la angustia del otro, el gurí mejora solo. Bajando la angustia de una sala de un liceo, bajando la angustia de una familia, a veces las cosas mejoran. Porque si, y la función de los profesionales de la salud mental está en las dos canchas, ¿eh? Hay una clínica del otro muy importante. ¿Cuál es el problema de nuestro país? Que tenemos un déficit gigante. Ya lo sabemos, no lo voy a decir acá. Que puede entrar a la urgencia de un hospital un gurí con un intento de autoeliminación y salir sin hora para dentro de 2 días. Entonces, acá Uruguay tiene su peor rostro y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Ojalá podamos ver un cambio muy relevante en este punto. Y el grupo 3 es un grupo donde el tratamiento de estos grupos requiere que asumamos, miren, justo estuve en un seminario en la Facultad de Psicología donde hablamos de esto hace 2 días, donde el mundo, nosotros podamos entender que el mundo no está hecho de normales. No podemos imaginar una vida con el parámetro de lo normal, una vida colectiva, una vida pública. No podemos ser normóticos. Hay gente que tiene modos de existencia distintos, que funcionan de otra manera, no van a dejar de funcionar así. Los gurises que tienen un TEA, tienen un TEA. No los podemos normalizar, no debiéramos desear normalizar, pero sí que debiéramos mover todas las barreras, hacer todas las adecuaciones necesarias para que estas personas puedan circular por la sociedad y tener una vida digna.
Eso requiere que paremos de imaginar instituciones educativas llenas de normales. Eso es otra época. Digo, instituciones educativas, instituciones de deporte, de juego, de participación. ¿De verdad vamos a seguir con la cosa del poder, omnipoder? Acá hay solo normales. Entonces, hay acá algo muy importante respecto de un grupo que tiene un modo de existencia distinto. Y tenemos que generar adecuaciones públicas. No solamente se trata de tener la rampa para la silla, se trata de tener muchas rampas, muchos recursos y mucho movimiento de barreras para que este grupo tenga una vida. Bueno, dicho esto, voy a guardar los minutos que nos quedan. Entonces, en suma es esto, ¿no? Yo miro la salud mental adolescente con estos tres grupos y yo creo que en Sin Silencio ni Tabú, ahora sí, vamos a lo socioclínico. Ah, no, esperen. Eh, Creo que Ni Silencio ni Tabú es una respuesta para el primero, para el segundo y para el tercer grupo. Y tenemos que hacer con cada grupo cosas distintas, por supuesto. Pero yo les decía al principio que para mí cada centro de Ni Silencio ni Tabú tiene, por un lado, unos componentes, un diseño de la política, pero después tiene el mundo micropolítico, inabarcable por la macropolítica, y tiene todas sus invenciones locales, micro, infinitesimales, colegas que están ahí inventando, creando, eh, que tienen, por supuesto, todo mi respeto. Yo creo que ahí hay, si yo tuviera que seleccionar el punto nodal de Ni Silencio ni Tabú, pero diría el punto nodal de una política de salud mental adolescente. Y es cómo diseñamos en todos lados una ética de un dispositivo socioclínico. No, este texto está en escritura, yo les voy a mostrar lo que serían capítulos de un texto que se está escribiendo, es una especie de mostrada a ustedes de lo que está en el taller todavía, una pieza todavía no terminada, ¿no? Una cerámica a medio hacerse, mueble por construirse. Pero bueno, no tengo problema y me encanta además compartirlo así, porque además disfruto de los efectos en ustedes de esto y seguro que me retroalimenta. ¿A qué llamaríamos lo socioclínico? Lo socioclínico sería una práctica colaborativa, así lo llama Susana Brignoni, que creo que va a venir, si tienen suerte, a una webinar. Ella habla en un texto que ya se los va a mencionar, que se llama Violencias y Desamparos, y el subtítulo es Una práctica colaborativa entre salud mental y educación. En esa línea va esta idea de lo socioclínico, está muy cerquita de esta idea de una práctica colaborativa, que en autores como Di Caccia, por ejemplo, tiene una... Susana seguro va a hablar de esto, esta idea de una práctica entre varios, es decir, cuando nos estamos ocupando entre varios de abordar problemáticas singulares y tenemos esta dimensión, ¿no? Lo clínico y lo social en una continuidad, no en una partición, porque las tradiciones vienen de partir esto. No. Para mí la novedad que hay que tratar de no aniquilar es la urgencia de crear dispositivos socioclínicos, prácticas colaborativas, prácticas entre varios, es decir, cómo armamos una trama para intervenir. ¿Qué serían las cualidades más esenciales de lo que uno diría lo clínico? Para no escribir lo clínico y traerlo hacia lo socio. Miren, lo digo así, digo, ¿qué condiciones de lo clínico traemos para que establezca una práctica entre varios con lo social y con lo pedagógico? Lo clínico, diríamos así. En primer lugar, lo clínico siempre,
siempre trabaja en la dimensión singular. Siempre que estamos trabajando en lo clínico, no trabajamos así, miren, la explotación sexual, el abuso sexual, el trabajo infantil, la desafiliación educativa. Lo clínico no sabe hacer nada con eso, como tema. No va por los temas, no sabe hacer nada ahí. Lo clínico singulariza el tema. Entonces ahora tenemos a Juanita. Juanita está metida en una red de trata. Pero cuando estamos en lo clínico, no estamos en el tema. Estamos en la singularización de un tema. Esto en la política pública no me puedo detener ahora, pero para mí es uno de los debates más lindos que podemos tener interdisciplinariamente. Porque nos lleva a la idea de lo común, a la idea de lo personal. Bueno, no tenemos tiempo ahora. Pero cuando yo digo lo singular, no digo individual y no digo personas. Digo que el abordaje clínico va caso a caso y no trabaja sobre los universales. Lo clínico no aborda la explotación sexual, ni el abuso sexual, ni nada. Lo clínico va y de esos temas extrae un singular. Y lo interesante es que cuando ese singular se singulariza en la escucha clínica, no deja de estar la explotación sexual. La explotación sexual está, por supuesto, no va a estar. Está, pero está jugada con otras cosas. Con la familia que se tiene, con la historia, con la biografía, con otros episodios de la vida. No es igual una explotada sexualmente que la de al lado, ni que la de al lado. Mirado clínicamente, no hay un ejemplar igual al otro. ¿Esto quiere decir que yo borro el tema? No. Quiere decir que cuando trabajo clínicamente, la singularización de una explotación sexual supone de que en la dimensión singular la explotación sexual juega el partido con otra cantidad enorme de variables, de condiciones, de contingencia, en que hace que Juana, que es víctima de trata, y que María, que es víctima de trata, tenga que encontrar caminos distintos de abordaje, de tratamiento, de escucha. Entonces, la clínica es siempre eso que nos lleva a lo singular. Bueno, entonces la clínica es la dimensión de lo singular. La clínica es el lugar que elude el juicio y la sanción. La clínica es el lugar donde se dice lo indecible. La clínica es el lugar donde se escucha lo que no se puede escuchar ni decir en ningún otro lado. Solo ahí. Eso es lo clínico. Donde la gente dice lo que no debió hacer. Lo que se escucha, lo que no se puede decir. Entonces, la clínica es el lugar donde se elude el juicio y la sanción. Esta es una frase de Marcelo Villa. Viene un nene y nos dice que robó. La palabra clínica es la que va a eludir el juicio y la sanción. Todo lo que venga después, si sale del buen lado y con algo de formación, será clínico. ¿Me explico? Pero elude el juicio y elude la sanción. Lo clínico es una disponibilidad al dolor. Es decir, lo único que mueve, la brújula que mueve la práctica clínica es una disponibilidad al dolor del otro. Estás acá porque algo duele. La clínica es una posición de escucha a ese dolor. Es una posición de acompañamiento a ese dolor. Es una función de elucidación, en el sentido de que elucidar quiere decir develar algo, comprender algo más.
de por qué pasa lo que pasa, de por qué pasó lo que pasó. Y lo clínico es una relación al saber de sí. Estoy extrayendo algunas variables, insisto, yo estoy trabajando sobre esto, estoy extrayendo algunas cualidades que podrían definir lo clínico adentro de un dispositivo socioclínico. Bueno, ahora sigo con qué sería lo socio, ¿no? Lo socioclínico. Sería la intervención en el afuera de una cinta de Moebius. Esto lo dicen muchos autores. Graciela Frigerio en particular tiene un texto que, si lo encuentran en Google, se llama En la cinta de Moebius. No sé si saben lo que es una cinta de Moebius. Supongo que sí, pero en todo caso les muestro esta cosa, ¿no? ¿Cómo funciona una cinta de Moebius? Funciona así, ¿no? Yo la tengo que trenzar. Es como el ADN, ¿no? La representación del ADN. Entonces, si yo camino por la cinta de Moebius, a veces estoy afuera. Pero si sigo caminando por la cinta, de repente estoy adentro. Sigo caminando por la cinta y de repente estoy afuera. La cinta de Moebius es una cinta en la que, si yo la recorro, a veces estoy adentro, a veces estoy afuera. Entonces, nunca sabemos qué del afuera conciernió en el adentro, ni qué del adentro tiene efectos en el afuera. Van a escuchar decir a Susana Brignone: uno tiene que saber no saber. Trabajar en esto es que nunca sabemos bien qué de lo que hacemos tiene efectos. Es un campo muy problemático de trabajo. Pero en todo caso, lo socio tiene que ver con esta cuestiones del afuera, que entiende que está ligada con algo del adentro. Por supuesto, lo socio tiene la capacidad de acceso a bienes y derechos, y lo socio tiene que ver con la acción de los profesionales sobre las condiciones materiales de existencia. Y lo socio tiene que ver con la articulación con lo pedagógico, con la transmisión cultural y con la relación al saber del mundo. Entonces, si lo clínico está en relación con el saber de sí, lo socio, acostado sobre lo pedagógico, tiene que ver con el saber del mundo. Entonces yo creo que, por ejemplo, en un dispositivo como Ni Silencio ni Tabú, donde hay consultorios, uno vayan, son preciosos los centros. Uno va, están los consultorios, ahí hay unos lugares chiquitos, unos lugares para alojar lo clínico. Y después hay unos espacios donde hay unos juegos, y hay unas salas, y ahí están los educadores, los talleristas. Así que entonces los gurises llegan y ahí está la trampa, como decía Marcelo Viñar. Marcelo Viñar, cuando abría el consultorio, decía: ya puse la trampa. Se abre la trampa y ahí están unos rincones que se cierran con un tipo de presencia de unos espacios de circulación, y ahí está el dispositivo socioclínico todos los días. Entonces empieza a producirse esto de una clínica que tendría para mí esas características, y esto social que tendría para mí estas características. Esto es un documento en expansión. Agradezco todo el que me diga: te olvidaste de esto. Yo lo hago capítulo del libro, ¿eh? Así que, pero hay algo así. Ahora, esa cosa, esa dinámica, un poco moebiusiana, del adentro y del afuera, donde pasan cosas en los consultorios y pasan cosas afuera, y está lo íntimo y está lo público, y está que los gurises, alguien se cortó, está atrapado por el síntoma penoso de las autolesiones, y se está autolesionando como forma de resolver la vida, el dolor de la vida, y habla de eso en el consultorio, o no habla de eso, qué sé yo, y después, pero también la UTU, y hay que inscribirse, y hay que resolver algo de una prestación, y también está bueno aproximarle unas experiencias de trabajo con otros, y entonces mirá que nos vamos a la playa a hacer una caminata, o mirá que nos vamos de campamento, o mirá que vamos al cine, y empieza a vivirse esta cosa moebiusiana entre tocar la singularidad de cada gurí en el marco, en eso que llamaríamos lo clínico, y tocar este afuera, este entre los otros, esta experiencia sociocultural que cada gurí vive.
Ahora, lo interesante de la ética, yo lo planteo así para decirlo, pero la ética es lo que rompe lo que divide una cosa con la otra. Porque la ética es un decir que es escuchado por un equipo socioclínico que combina confidencialidad de los sujetos con el pasaje de información cuidada con la finalidad de contribuir. Por ejemplo, este dispositivo tiene este problema, ¿no? Así que, ¿qué hago yo con lo que me contó en el consultorio? ¿Se lo digo a los educadores? ¿Puedo contar todo? ¿Puedo decir en una red focal que sé que fulanita fue abusada? Problema ético de alto voltaje. No vamos a tener universales, porque siempre que trabajamos acá, vamos caso a caso. Fíjate que a veces hacer la denuncia, ir a la red, ir a fiscalía, es lo que éticamente hay que hacer, y a veces hay que bancarse otra cosa tan difícil como saber no saber, que es saber saber. Saber saber y esperar. Yo creo que en las mesas de trabajo del equipo de Ni Silencio ni Tabú, esta angustia que tiene que devenir en una ética y no en una paralización, es un asunto de primer orden. Pero cualquier dispositivo clínico, yo trabajé, y ahora ya lo dejé porque me fui, pero trabajé durante 3 años, tuve una de las experiencias laborales más impresionantes que tuve en un consultorio de migrantes, que trabajamos así, con población migrante, en un acuerdo entre, entre UNICEF, OIM y la APU, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Paso el chivo porque estoy re orgullosa y además me hago la linda un poco y alardeo de que nos ganamos el primer premio mundial, mundial en serio, de la IPA en ayuda humanitaria, con este dispositivo socioclínico de trabajo con infancia y adolescencia migrante. Ahora nos entregan el premio en Portugal. Con esta cuestión, ¿qué de lo que los gurises y las familias dicen en el consultorio a los psicoanalistas el equipo social tiene que saber? ¿Qué no? ¿Cómo discernimos lo que está bien y de lo que está mal? Bueno, la práctica entre varios, la elucidación, la prudencia y la orientación acerca de qué en cada lugar. Es un esfuerzo enorme de los profesionales, de los educadores, de los clínicos, en discernir vez a vez y caso a caso la ética de un dispositivo socioclínico. Que si tiene la ética es porque todo lo que hacemos es por el bien del sujeto. Claro que en nombre de esto también podemos hacer disparates. Pero el dispositivo socioclínico siempre va a estar traccionado por esa decisión que seguro muchos de ustedes han vivido, que es de las cosas más angustiantes que nos pasa en este trabajo, que es esta cosa de poder discernir, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Y sobre todo, saber que las instituciones ponen la plata, contratan recursos humanos, financian nuestras prácticas, orientan la práctica, orientan la política. Pero nunca podemos perjudicar a un gurí por exigencia de ninguna institución. ¿Me explico? Nunca podemos perjudicar a ningún gurí por la exigencia de ninguna institución. Para todos nosotros es un asunto esto. Y las mesas de los profesionales se llenan de esta angustia y de este malestar. Yo creo que tenemos que hablar de esto. Y creo que ninguna institución puede ser salvada produciendo víctimas. Y ustedes creo que saben perfectamente hasta qué punto esto es un problema de primer orden entre nosotros. Las instituciones nos ponen a trabajar, pero nuestra ética es la ética de los sujetos. Y las instituciones que alojan esta ética se vuelven a la vez instituciones más éticas. Bueno, el segundo punto es que
la ética, ¿no? Esta cosa del decir, del buen decir, de dónde decir, de cómo decir. Hay que saber saber, hay que saber no saber y hay que saber saber. Y hay que encontrar caso a caso el buen decir. La tercera cosa para mí es la validación de cada actor socioclínico en una zona de incumbencia. Es decir, que cada actor tiene como una zona de incumbencia, ¿no? Lo que hacen los educadores, lo que hacen los psicólogos, los trabajadores sociales. Pero la tercera complejiza la cosa, y con esto termino. Lo clínico se distingue de la clínica por el hecho de que la clínica es la práctica que llevan adelante los clínicos, mientras que lo clínico son aquellas cuestiones vinculadas con la clínica, son cualidades de la clínica. Entonces, alguien del equipo social puede tener y sostener algo del orden de lo clínico. Todo el tiempo, en Ni Silencio ni Tabú, van a salir los gurises del consultorio y le van a decir al educador lo que no dijeron en el consultorio. Por eso escuchar no escucha el clínico, escucha el dispositivo socioclínico. No desde la clínica, sino desde lo social. ¿Saben? Es esta idea de que la ética del dispositivo socioclínico para mí no es partir lo que hacen los clínicos y lo que hacen los sociales y pedagógicos y mantener esa esquizofrenia y esa partición, sino precisamente encontrar la dilución de esa frontera vez a vez y éticamente. ¿Es difícil? Sí, pero es lo más lindo. Peor es trabajar con un protocolo. Eso sí que es la muerte de todos nosotros. En esta dimensión. En esta dimensión. Miren que los protocolos para gestionar macroinstituciones son importantísimos, ¿eh? Pero para trabajar en dispositivos socioclínicos con protocolos no se puede. Nunca sabemos qué hacer. Pero nadie que no esté ahí tampoco sabe. Entonces, ¿cómo los profesionales tenemos mesas éticas de trabajo, de elucidación, de comprensión, de, de armar y de sostener sutilmente? Yo, sinceramente, siento que es cansador, pero también creo que de esta ignorancia, de este no saber en nosotros, de ahí de ese no saber de nosotros, es de donde sale. Si no nos paralizamos, si no nos satanizamos, si nos creamos un sostén epistemológico para alojarlo, salen las invenciones, las microinvenciones humanas que hacen que un nene, que una nena, se sienta comprendido, escuchado, acompañado, en un momento seguro muy difícil, de una vida que no tiene respuestas prearmadas. Eso es un dispositivo socioclínico. Lo último que quiero decir, para mí, lo socioclínico lo voy a separar porque es otra cosa. A mí hay una escena que me representa lo socioclínico como pocas escenas, que es una escena de Winnicott en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Esperen, no lo puedo creer que me esté sonando el teléfono. En el medio de la Segunda Guerra Mundial estaban todos los psicoanalistas adentro, en Londres, adentro de un simposio, un coloquio. Esperen que ya, bueno, lo digo esto si no me... bueno, lo puedo parafrasear, ya me acuerdo. Estaban así como estamos nosotros acá, discutiendo un material hiperacadémico sobre la neurosis de guerra. Y estaban ahí, todo el mundo así como compenetrado sobre la neurosis de guerra, y Winnicott se para en el medio de ese simposio y dicen, miren, escuchen, nos están bombardeando. Esa frase famosísima de Winnicott, y lo que quiero decir con el dispositivo socioclínico en torno a esto, es que nosotros vamos a escuchar cuestiones singulares, sobre todo cuando trabajamos en los territorios donde la guerra en curso es muy fuerte. Es decir, cuando trabajamos con esos gurises que vienen de la guerra social que tenemos montada detrás de la línea de la pobreza. Trabajamos ahí, los centros de Ni Silencio ni Tabú están ahí, metidos en el medio del Cerro Norte, van a ir a Casaballe, van a los barrios, se meten ahí.
Y van a estar escuchando y van a escuchar los balazos mientras están ahí. Entonces, digo que la ética del dispositivo socioclínico es esa ética que nos permite meternos en esa intimidad y a la vez escuchar los balazos. Es decir, la guerra, el asedio de la realidad. Está la realidad psíquica interna y está esta realidad de la afuera. Y la cinta de Moebius es esa que nos permite intervenir. Y si nos olvidamos, que hay quien nos diga, miren que hay balazos.